Como siempre, vamos a correr, ya que no tenemos mucho tiempo nunca. ¿Sí? A ver, vamos a buscar, vamos a ponernos ya en modo literatura, ¿sí? Y vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Las preguntas de la semana 4. ¿Sí? ¿Empezamos entonces? Sí, listo. A ver, muy bien, ¿ya? Todos sí estamos listo. ¿Ya empezamos, chicos? Pregunta número 1, entonces, a ver, ¿qué clave marcamos? ¿Sí? Vamos a ver qué clave marcamos en la pregunta número 1, ¿sí? La pregunta número 1 nos dice la afirmación que va a ser incompatible sobre la literatura medieval. A ver, veamos, ¿no? Pero, enunciado 1 dice, evidencia un espíritu nacional y religioso, eso sería correcto, ¿no? Eso va a ser correcto. Sí, a ver, ya me están dando aquí las claves. La E, la C. A ver, hay varias preguntitas, hay varias claves, creo. A ver, vamos a ver, ¿sí? Evidencia entonces un espíritu nacional y religioso, definitivamente esa es una característica correcta. Te piden lo incompatible, ojo, ¿ah? La B, resalta los ideales clásicos y el equilibrio en sus textos. Ah, bueno, acá precisamente, ¿no? Esa sería la clave. Nosotros cuando hablamos de literatura medieval no hablamos de ideales clásicos, no hablamos de clasicismo, ¿cierto? Hablamos de teocentrismo, ¿de acuerdo? De nacionalismo y del surgimiento de las lenguas romances, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, uno, barco, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Uno, barquito. La E, a ver qué dice la E. Surge y se desarrolla el cantar de gesta difundida oralmente. Pero eso es correcto, ¿ah? Recordemos lo que dijimos en la clase número 1. En la clase número 1, ¿se acuerdan cuando hablamos de géneros? ¿Sí? En géneros mencionamos que el género épico era el más antiguo y que encontrábamos tres especies, ¿te acuerdas? Epopeya, cantar de gesta y poemas épicos. Las más antiguas eran las epopeyas, que estaban ubicados antes de Cristo. Y recordemos que los cantares de gesta y los poemas épicos van a situarse dentro de la etapa medieval. ¿Sí? Recuerda, te están pidiendo la afirmación incompatible, ¿sí? Te están pidiendo lo erróneo, lo que no aparece. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Listo. Perfecto, ¿ya? En la etapa medieval, bueno, buen punto, buen punto acá, el que me señalas, Gabriel, ¿verdad? Sí, Gabriel, sí, buen punto, ¿no? Gabriel me dice, ya, pero lo escrito, sí, lo oral, en todo caso, ¿de acuerdo? En la etapa medieval ya tenemos cuestiones escritas también, ¿ya, chicos? Sí tenemos de los dos, ¿sí? ¿Estamos bien? Vamos a encontrar los dos, ¿ya? Muy bien, vamos a al enunciado 2. Sí, a ver, la alternativa incompatible. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eh, la 2, dado. Sí, a ver, la 2, ¿qué marcaron, chicos? Dadito la me de la dicen. D. Sí, ¿verdad? A ver, la Divina Comedia se compone en toscano y eso es correcto, ¿cierto? Sus escritos evidencian un estilo complejo y maximalista. Bueno, no hablamos de complejidad acá, ¿cierto? Complejidad no lo vamos en... Complejidad es exceso de cultismos, exceso de figuras literarias, ¿de acuerdo? Eso sería más lo barroco, ¿sí?
muchos cultismos, demasiadas figuras literarias, de pronto encontrar elementos futuristas, ¿de acuerdo? Características del arte que no se hayan visto antes, a eso nos referimos con lo complejo. Y lo maximalista significa lo exagerado. Estas características estarían más relacionadas con el barroco, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso no lo vamos a encontrar en la Divina Comedia. ¿De acuerdo? El personaje Beatriz representa lo que sería la Donna Angelicata. Donna Angelicata quiere decir una mujer inspirada precisamente en las visiones religiosas, ¿no? Además de que de por sí la literatura medieval es de por sí teocéntrica, la mujer está mucho más vinculada a las cuestiones religiosas, ¿no? No olvidemos que por eso es que Beatriz es precisamente la guía por los 9 cielos que conforman el paraíso. ¿De acuerdo? Claro, Beatriz representa el amor, la pureza, la fe, la beldad. ¿Sí? A eso nos referimos con Donna Angelicata. Es una expresión en italiano. ¿Ya? Y la 4 nos dice, expone los principios del Dolce Stil Novo en el libro La Vida Nueva. Otro de los textos más resaltantes de Dante Alighieri es La Vida Nueva, ¿sí? El Dolce Stil Novo tiene que ver precisamente con esta particularidad de los poemas épicos, estos elementos religiosos dentro de la obra, ¿de acuerdo? Estas alegorías también dentro de la obra, ¿sí? Entonces sí sería una característica. Por ende, sí, como muy bien decían ustedes, clave, dadito, ¿sí? Clave, dadito. Vamos a la pregunta número 3 sobre la Divina Comedia, alternativa que va a ser correcta sobre el argumento. A ver qué marcamos en la número 3. A ver qué dicen. La 3, la E. Ok. 3E, me dice Erika. A ver. Dante se haya perdido en medio de una selva oscura. Claro, ¿no? Dante está en la mitad de su vida, a los 35 años, perdido. Esta selva oscura es precisamente la alegoría del pecado, ¿cierto? Y se encuentra frente a estos 3 animales que representan también pecados, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería lo correcto. Todo lo demás es incorrecto, ¿no? A ver, la A, Beatriz recibe a Dante en el antepurgatorio, falso. Beatriz no puede poner un piecito ni en el infierno ni en el purgatorio. El autor atraviesa 10 círculos, no, recuerden, 9 círculos concéntricos el infierno, 7 cornisas el purgatorio y 9 cielos el paraíso. C, el protagonista observa a la Santísima. No, ninguno de nosotros tiene la capacidad de ver ni a Dios ni a la Santísima Trinidad. Cuidado con eso, ¿ya? Eso es falso. Y las pugnas entre políticos de la época son soslayadas a lo largo del texto. No, ¿no? Hay muchos, incluso vamos a encontrar hasta papas que están dentro del infierno, según Dante, ¿de acuerdo? Entonces, no, la temática política va a estar muy presente dentro de la obra de Dante Alighieri, ¿de acuerdo? Muy bien, vámonos a la pregunta 4. A ver, vamos a la 4. 4 es un fragmento, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en este fragmento? Dice, y hacia la eterna luz se enderezaron, que ojos mortales, ¿sí? Ajá, buena pregunta. ¿Ah? Él me dice, pero al final no se logra ver. No, él percibe, ¿de acuerdo? Percibe una luz muy fuerte, ¿de acuerdo? Que se infiere es Dios, pero no podemos ver. Recordemos que ninguno de los hombres, los seres humanos, tenemos la capacidad de ver a Dios directamente, ¿de acuerdo? Nosotros estamos por debajo. Es como no sé, alguna vez, por ejemplo, ustedes han visto un auto con las luces muy fuertes que como que nos ciegan, ¿sí? Como que nos logran cegar y no podemos ver más allá porque nos ciega tanto la luz. No sé si les ha pasado. ¿Sí, Gabriel?
No sé si alguna vez te ha pasado, ya, algo así. Entonces te ciega tanta luz, ¿verdad? Entonces tú, claro, has visto una luz, has percibido de pronto una luz, pero no logras ver cómo es el auto, qué marca, la placa, no, porque es mucha luz. ¿De acuerdo? Igual aquí, lo que logra ver Dante es una luz que prácticamente lo enceguece y ese vendría a entenderse que es Dios. Pero ¿cómo es Dios? Tiene barba, es negro, es blanco, es oriental, rasgos orientales, es alto, bajo, no sabemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. La 4 la B, me dice Arianita. La 4 la B. A ver, vamos a ver este fragmento, ¿sí? Perfecto. Dice, y hacia la eterna luz se enderezaron, que ojos mortales, según creen y creo, nunca tan claramente penetraron en la profunda y transparente esencia. De la alta luz, tres cercos, miren, justo lo que decíamos, tres cercos percibían de tres colores, de una continencia, uno de otro, el reflejo parecía como dos iris y el tercero un foco del fuego que en los dos resplandecía. No alcanza mi palabra a lo que evoco, o sea, a lo que recuerdo, ¿no? Para pintar las celestiales llamas. Y es tanto que no basta decir poco. Bueno, pero acá está percibiendo, como muy bien decía Arianita, aquí lo que está percibiendo Dante es si hablamos de tres colores, ¿cierto? Tres cercos, estamos hablando de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, muy bien, como bien decía Arianita, cuatro barco, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la pregunta número 5. A ver, ahora sí ya nos vamos al Renacimiento. ¿Verdadero o falso? A ver, posicionó al ser humano como un centro, claro, ¿no? Hablamos de antropocentrismo, definitivamente, el Renacimiento, ¿sí? Muy bien, perfecto, Arianita. Dos, privilegió el uso de la razón y, claro, ¿no? Si hablamos de antropocentrismo, ¿qué se supone que tenemos nosotros? Razón, ¿verdad? Entonces hablamos de que se privilegia la razón. Tres, surgen intelectuales dispuestos a revalorizar, claro, ¿no? El Renacimiento también se caracteriza por el clasicismo, ¿cierto? Y finalmente ofrece un estilo ornamentado, altamente filosófico y complejo. Eso es, bueno, pero chicos, acá hay un detalle, ¿ah? Acá un detalle, el Renacimiento es ornamentado, sí es ornamentado, ¿ah? Filosófico también, es clasicista. Lo que no es complejo. Complejo no es. La complejidad es barroca, ¿ya? Mm, A ver, miren, para que sea completamente falso, yo sugeriría que acá hagamos un cambio y digamos, ofrece un estilo complejo y borremos todo esto. Ofreció un estilo complejo en sus obras para que sea completamente falso, ¿ya? Porque Adorno hay muchísimo, muchísimo, es clasicista. ¿Sí? Busca la belleza precisamente, ¿de acuerdo? Filosófico también, porque vamos a encontrar la base de lo clásico es Grecia, ¿sí? Y la cuna precisamente de la filosofía es Grecia, ¿de acuerdo? La cuna de la filosofía va a ser Grecia. Entonces, yo sugiero, para que no tengamos ningún tipo de problemita, ¿ya? Por descarte, me dice Dixon, pero por descarte ya sí nos vamos a la E. Bueno, podría ser, ¿no? Tienes razón, ¿ya? Pero digamos que si nos queremos poner así súper, específicos, específicas, borramos esto de acá, ¿no, chicos? ¿Sí? Muy bien, vamos a la 6. Bueno, la 6, chicos, es autor-obra, acá no nos vamos a detener, ¿ya? Acá no tenemos mucho que pensar,
Ya, la 6, chicos. Aquí no nos vamos a detener. ¿Cuál es la clave de la 6? ¿Sí? 6 casita, ¿verdad? Eric, Arianita. Muy bien, perfecto. 6 casitas, ¿ya? Aquí, bueno. Autor obra, no hay que analizar nada, no hay que pensar nada. ¿Sí? Listo. Vamos a las últimas 4 preguntas. A ver, un ratito, un ratito. 7. Sí, a ver, el barroco va a ser una corriente literaria que cultiva un estilo en sus composiciones. Muy bien, Eric, ¿sí? Un estilo ¿no? Que en sus composiciones se refleja en obras como la de Luis de Góngora. Además, la grave crisis espiritual se manifiesta en una visión que concebía la vida como una mentira o un sueño, ¿cierto? A eso nos referimos cuando hablamos de el estilo intrincado, el texto de Góngora, que sería Soledades, y obviamente esa idea pesimista de que el ser humano pues es muy pequeño, ¿no? Frente al universo, entonces nos concebimos como una mentira, como un sueño, ¿verdad? 7, dadito. Muy bien, a ver, vamos a la pregunta número 8. A ver, acá vamos a relacionar, ¿ya? A ver, veamos. Otelo va a ser concebido como un celoso, ¿no? Otelo es capaz de matar a su mujer, a Desdémona, por celos, ¿no? Y luego él va a descubrir que cometió pues un grave error. El rey Lear habla de la traición, ¿cierto? El arquetipo que vamos a encontrar acá es el de la traición. Luego, Macbeth, ¿de acuerdo? Macbeth es alguien, bueno, algo que estamos viendo ahorita muchísimo, ¿no? En las elecciones se ve mucho estas ansias de poder, ¿de acuerdo? Eso lo vemos mucho en Macbeth. Y finalmente Hamlet, que fue la obra que revisamos, vamos a encontrar los dos temas que son la duda y la posterior venganza, ¿no? ¿Qué clave finalmente salió ahí, chicos? La C, ¿verdad? Eric, Arianita, Melanie. ¿Sí, Gabriel? ¿La C? ¿La C o la E, no? Creo que ahí había doble clave o no. No, ¿no? ¿La C? No hay doble clave. Hay una pregunta que hay doble clave. No me acuerdo cuál. Doble ¿Sí? clave, doble clave. ¿Hay doble? O sea, 4 días. Sí, Ay, digo. C y E. Pero acá uno B y acá está uno D. O la 9, la En 9, otra. la 9, digo. Ah, ya en la 9, la 9. Ya, perfecto, ¿sí? Siempre un paso más adelante ustedes, ¿eh? En la 9, ¿sí, Víctor? Ya, perfecto. Vamos a la 9. Entonces, bueno, acá está la doble clave, ¿no? La C y la E. A ver, ¿cuál sería el primer episodio? El primer episodio vendría a ser que, bueno, la aparición del espectro, ¿no? Definitivamente, ¿no? Aparece el espectro, luego vendría a ser que, a ver, Hamlet pone en escena la muerte de su padre, ¿no? ¿Cierto? Hamlet va a poner en escena la muerte de su papá, esa sería la segunda, vamos a ponerle B. Luego va a ser que, bueno, sin querer queriendo, Hamlet mata a Polonio y finalmente Hamlet se enfrenta a su tío Claudio y lo mata, ¿verdad? Ahí hay doble clave, chicos. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, clave, bueno, cualquiera de las dos, chicos, la C o la E, la que marcaron, ¿ya? Aquí aparece, como bien decían, doble clave, ¿ya? Listo. Vamos ahora sí a la última pregunta, que también tiene que ver con un fragmentito. Sí, a ver. Este es un fragmento de Hamlet. A ver. La reina dice, oh, por Dios, ¿cómo estáis vos? Que volvéis los ojos al vacío y al incorpóreo aire dirigís un discurso.
Por vuestros ojos locamente se asoma vuestro espíritu. Oh, amable hijo, esparce sobre el calor y el fuego de tu desvarío una fresca paciencia. ¿Qué es lo que estás mirando? Hamlet responde, a él, mirad, qué pálida mirada es la que me echa encima. No me miréis así, no vaya a ser que esa piadosa acción convierta mi ánimo decidido, porque entonces lo que tengo que hacer quedaría falto de los colores de lo verdadero. ¿Acaso en vez de sangre lágrimas? La reina dice, ¿a quién le decís eso? Hamlet responde, ¿no veis nada allí? La reina dice, no, nada en absoluto. Todo esto es hechura solo de vuestros sesos. ¿Qué es lo que estamos observando acá? ¿Sí? A ver, chicos, si se concentran, por favor, en lo que estamos haciendo, ¿ya? Clave, entonces, acá, ¿qué es lo que estamos observando? Claro, la aparente locura. Acuérdense que Hamlet no estaba loco, chicos, ¿ah? Hamlet no está, Hamlet aparenta locura para poder vengarse de su tío Claudio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, entonces, clave de la 10, escalerita. Listo. Nos vamos ahora a la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿De qué nos corresponde hablar hoy día? Hoy vamos a... ¿Dónde está? Semana 5. A ver. Exacta, ¿verdad, Gabrielito? Romanticismo y realismo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, romanticismo y realismo. ¿De acuerdo? Miren, acá, como siempre, vamos a ayudarnos un poquito de una línea de tiempo, ¿ya? Como para recordar un poquito lo que hemos estado haciendo. Chicos? ¿Sí? A ver, vamos a ayudarnos entonces. A ver, vamos a poner acá una flechita. A ver, aquí. Ya, a ver. Esto a modo simplemente de recordar un poquito lo que hemos ido viendo a lo largo de las semanas cuando empezamos a hablar de literatura universal, ¿sí? Empezamos con Grecia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y Grecia dijimos que tenía básicamente tres momentos, ¿cierto? Cuando hablábamos de Grecia encontrábamos tres momentos. La primera etapa era la etapa, ¿cómo se llamaba la primera etapa? Etapa arcaica, ¿cierto? La segunda etapa era la etapa clásica. Y por último, la etapa helenística, ¿cierto? Encontrábamos entonces tres momentos. Muy bien, después de Grecia hablamos de la etapa medieval, ¿cierto? Etapa medieval. Más o menos comenzamos a señalar que la etapa medieval es la etapa de mayor extensión porque se desarrolla aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Y acá hablábamos pues de teocentrismo, de nacionalismo, de la Divina Comedia, entre otras, ¿cierto? Después de la etapa medieval dijimos que venía, ¿qué cosa? El Renacimiento, ¿cierto? Encontrábamos entonces al Renacimiento. ¿Sí? Muy bien. Después del Renacimiento, evidentemente, mencionamos que aprox se desarrollaba durante el siglo XVI, ¿sí? Luego del Renacimiento dijimos que venía, ¿te acuerdas? El Barroco. Mencionamos que el Barroco
se iba a desarrollar durante el siglo, aproximadamente, chicos, ¿ah? Durante el siglo XVII, ¿no? Recordemos que todo es un proceso. No es que el 1 de enero del siglo XVII todos automáticamente se volvieron barrocos, no. Y acá nos quedamos, ¿te acuerdas? Sí, acá nos quedamos. En el siglo XVII, en el barroco, mencionando a Shakespeare, que era un autor que estaba en transición entre el Renacimiento y el barroco. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, hoy día, entre comillas, tendríamos que hablar del siglo XVIII, ¿verdad? Tendríamos que hablar del siglo XVIII. En el siglo XVIII se va a desarrollar el neoclasicismo, ¿de acuerdo? A ver, acá entonces se desarrolla el neoclasicismo, ¿sí? Que tal como el nombre muy bien lo dice, se va siglo XVIII, como ya les dije, y el nombre te ayuda un montón, ¿no? Neoclasicismo significa que vamos a volver a los principios clásicos que encontramos, ¿dónde? Que obviamente vamos a encontrar, como ya lo sabemos, en Grecia, ¿cierto? Neoclasicismo. Esto se desarrolla en el siglo XVIII. Obviamente encontramos las características del clasicismo, pero aplicadas al contexto del siglo XVIII. Por una cuestión de sílabus, ¿de acuerdo? El siglo XVIII no está dentro de tus clases, ¿de acuerdo? Se está obviando al siglo XVIII. Sin embargo, es importante que lo tomes porque cuando hablamos posteriormente, cuando hablemos de literatura peruana, el neoclasicismo es fundamental para el desarrollo de la literatura peruana de la emancipación, ¿ya? Entonces, hay que tomarlo por lo menos de referencia. Vamos a irnos entonces de frente al siglo XIX, ¿sí? Y en el siglo XIX se va a desarrollar o se van a desarrollar, a ver acá, ¿ya? Vamos a poner aquí. Todo esto de acá lo vamos a llamar siglo XIX, ¿sí? Entonces aquí, en el siglo XIX, vamos a encontrar que se van a desarrollar acá, siglo XIX. Al siglo XIX lo vamos a dividir en dos, ¿de acuerdo? La primera mitad del siglo XIX, aquí vamos a encontrar al romanticismo, ¿de acuerdo? Aquí va a estar entonces desarrollándose el romanticismo. Repito, en la primera mitad del siglo XIX, entonces, vamos a ver que se desarrolla, aunque no se ve el amarillo, vamos a poner otro color. Ah, ahora sí. El romanticismo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera mitad, repito, o sea, más o menos desde 1800 a 1850 aproximadamente, se va a desarrollar el romanticismo, ¿sí? Y en la segunda mitad del siglo XIX se va a desarrollar el realismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, aprox entre 1850 a 1900 el realismo, ¿de acuerdo? Más o menos. De este siglo, del XIX, es que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Seguimos hablando de literatura universal, solo que ahora vamos a dar un salto, ¿sí? Y nos vamos a ir al siglo XIX, ¿sí? Miren, ya hemos avanzado bastante, chicos, bastante. Listo. Dicho esto, entonces, ¿sí? Dicho esto, entonces, vamos a la clase del día de hoy, que como les había mencionado, nos vamos a circunscribir en el siglo XIX. Primera mitad romanticismo, segunda mitad realismo.
Repito lo que decía hace un momento, estamos hablando de aproximaciones, ¿sí? Más o menos durante esta etapa, no es exacto, no es preciso, pero aproximadamente, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces por el principio, por el romanticismo, ¿sí? A ver, el romanticismo se va a originar en Alemania. Como toda corriente estética, se va a contraponer a la corriente estética anterior. ¿Y cuál es la corriente estética anterior? Como habían visto en la línea de tiempo, es el neoclasicismo. ¿Sí? Acá hay un grupo de jóvenes, más o menos de la edad de ustedes, muy jovencitos, que se van a hacer llamar Sturm und Drang, términos precisamente alemanes, que traducidos serían tempestad y pasión. Son jóvenes que consideran que lo más importante es el dejarse llevar por las emociones, no por la razón, no por la evidencia, lo pragmático, sino por lo que tus emociones, tus sentimientos y tus pasiones puedan señalarte. Esa es precisamente una obra romántica. Entonces, ¿cuáles van a ser las características que vamos a encontrar acá? Primero, que las pasiones van a predominar. ¿De acuerdo? Ojo, no solamente vamos a hablar del amor. Ah, ya, el romanticismo solamente me cuenta historias de amor. No, pasiones, ¿sí? Podemos hablar de la ira, podemos hablar del patriotismo, por ejemplo, del nacionalismo, de un concepto de sentimiento, pero llevado al extremo. El romántico también es muy egocéntrico, es prácticamente narcisista. El romántico es primero yo, segundo yo, tercero yo. Todo gira en torno a lo que yo considero. Mis emociones son lo más importante. Por eso hablamos de una visión individualista. Y es por eso también que la mayoría de textos, no todos, pero sí la mayoría de textos, digamos, vamos a encontrar a la primera persona. ¿Sí? Es como que bastante común encontrar a la primera persona porque hablamos de un exceso de individualismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el romántico no ve a la muerte como, digamos, una salida que demuestra debilidad. No, el romántico es capaz de morir por alcanzar sus ideales, porque la muerte es poco para ellos, ¿sí? La muerte es simplemente un límite que ellos hasta pueden trascender ese límite, ¿de acuerdo? El concepto de la muerte no es igual para un realista que para un romántico, ¿de acuerdo? Para el romántico, repito, el concepto de la muerte es prácticamente intrascendente. Ellos son mucho más importantes, eso es lo que ellos creen, ¿no? Claro, por eso morir por amor para ellos no es algo trágico y terrible, no, ¿sí? Es una decisión. Ellos deciden en qué momento culminar con sus vidas. ¿De acuerdo? Sí, o sea, por eso les digo, es muy distinta la mirada de la muerte, tanto de los realistas como de los románticos. ¿Sí? Vamos a la tercera característica, la libertad creadora, ¿no? Ahora, yo siempre recuerdo un alumno que una vez me dijo, pero ¿qué artista no va a ser creador, no va a ser libre en su creación, ¿no? Y claro, tiene toda la razón. No obstante, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de libertad creadora en el romanticismo? La creación siempre, de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en el arte renacentista, por ejemplo, ¿no? O el arte clásico, pues vemos que se busca, por ejemplo, copiar la naturaleza, ¿cierto? Sí, hacer por ejemplo, un retrato. Un retrato es importantísimo, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando nos referimos a la libertad creadora del romántico, nos estamos refiriendo a un concepto que trasciende, ¿sí? ¿Cómo que trasciende? A ver, chicos.
A los seres humanos, pregunta, ¿ah? A ver, ayúdenme con esta respuesta. A los seres humanos, ¿quién o qué cosa a nosotros nos pone límites? Digamos, estás súper iracundo, iracunda por algo que te pasa. Escuchas un argumento que es completamente inválido. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Que hablamos de mucho de política, ¿no? Pero, ¿qué hace que tú tengas un límite y no traspases eso? Ah, interesante, ¿ah? ¿Sí? Dios, por ejemplo, me dicen, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, no puede ser este concepto de ponernos límites porque, claro, se supone que los conceptos de la religión están validados por la moral, ¿cierto? La moral que a su vez están compuestas por, claro, la ética, ¿no? Exacto, esos principios, ¿no? Las leyes, ¿verdad? Las leyes que nos pone, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Quiénes dan las leyes? Se supone que a través de qué están hechas las leyes, a través de la razón, ¿no? Tú dices, ay, quiero ahorcar a esta persona que me está diciendo tal o cual cosa, ¿no? Claro, los derechos, ¿no? Precisamente, se supone que en qué están fundamentados, en capricho de algo o de alguien, no, ¿verdad? Están fundamentados en la razón, ¿cierto? Exacto, ¿verdad? En la razón. Y si tú no respetas, claro, ¿qué te dice la Constitución? Ah, bueno, un castigo, ¿cierto? Ahora, se supone que toda ley debe estar basada en la razón, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, el romántico sí, desafortunadamente es cierto. No todas las leyes están basadas en la razón y es algo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero se supone que el principio, la base, como muy bien lo decía uno de ustedes, no César Augusto, ¿no? Hablaba de la ética, ¿verdad? ¿Cierto? Hablaba de la ética y la ética está supuestamente basada en la razón. Y la razón no significa que todo lo que yo diga, lo que a mí me parezca está bien, no. La razón precisamente está en poder llegar a consensos, escuchar al otro que da argumentos, que no da opiniones, sino que da argumentos. El argumento, ¿de acuerdo? Que se supone debería siempre ponernos límites es la razón, ¿no? La plata no, no, Pedrito, no, la plata no debería ser, digamos, ¿no? Porque nos vamos a convertir, chicos, pues ahí como en ciertos políticos, ¿no? Que solamente piensan en dinero, pero la verborrea que votan es increíblemente desastrosa, ¿no? ¿De acuerdo? Así que no solo la plata debería ser, ¿ah? Justo ahora que vamos a hablar del realismo, vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a ver cómo los realistas empiezan a darse cuenta que solamente estamos guiados por el dinero y el dinero empieza pues a mostrarnos como más que humanos, como animales, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Sí? Empiezan a dar sus ejemplos acá, ¿no? Bueno, muy bien, ¿sí? Hablamos entonces de libertad creadora, ¿sí? Porque el romántico no tiene límites. El romántico, ¿sí? No piensa en, por ejemplo, en que la razón, no, el romántico desborda, ¿de acuerdo? Por eso que no nos sorprenda que en obras románticas la locura, el terror, forme parte de los temas, porque el romántico no tiene límites, la razón para ellos no aparece. Lo que les importa son las emociones, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de idealización de la naturaleza, recuerden lo que habíamos dicho, para el romántico es primero yo, segundo yo, tercero yo. Hablamos de una idealización de la naturaleza. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de una idealización de la naturaleza. Y nosotros, los seres humanos, estamos hechos por la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo más importante? Exacto, son muy vanidosos. ¿Sí? Y según ellos, ¿no? Como yo formo parte de la naturaleza, entonces yo voy a idealizar a la naturaleza. ¿De acuerdo? Para los románticos, la naturaleza, el espacio, el campo, ¿de acuerdo? Los riachuelos, los animalitos del campo, hay una idealización de eso.
Ujú. El romántico también está siempre circunscrito al pasado. Ah, yo era feliz antes, cuando ella vivía conmigo, cuando ella estaba conmigo, cuando él me quería, siempre circunscritos al pasado, ¿de acuerdo? Hay un gran interés por el pasado, ¿sí? Por ende, que no te sorprenda que hay mucha temática histórica dentro del romanticismo. Y obviamente dentro de la temática recurrente está el amor, obvio que sí, y también el terror. Recuerda que cuando uno se asusta, cuando uno de pronto lanza un grito de susto o salta porque te asustaste, ahí está actuando tu instinto. No está actuando tu razón, es tu instinto. Tú gritas porque instintivamente estás pidiendo ayuda, ¿de acuerdo? Tú saltas porque instintivamente lo que estás haciendo es buscar retroceder para que no te lastimen. Entonces, todo aquello que tiene que ver con lo instintivo y no con la razón es romántico, ¿de acuerdo? Por eso el terror también es una temática recurrente del romanticismo. Sí, a ver, chicos, ¿a quiénes hemos leído de acá de estos autores románticos? ¿Mm? Hemos leído a Goethe, hemos leído a Víctor Hugo, hemos leído a Gustavo Adolfo Bécquer o de pronto hemos leído a Poe. ¿Mm? ¿A quién conocemos? A ver, chicos, ¿han leído alguno de estos autores? ¿Lo conocen? Chespirito me dice, pero Pedrito, Chespirito no es romántico. Ujú. Aguet, Ahora, ¿sí? ¿Te escuchamos? la primera fila, el tercero no García Lorca. Perdón, no te escuché bien. Mencionaste a García En la Lorca, me primera parece. fila, sí, en la primera fila, el que está en el tercero no García Lorca. No, Es no, no, bien. no, no. Él es Becker, ¿ah? Él es Becker. Se parece un poco, ¿no? Pero tienes razón. En esta imagen parece que fuera García Lorca, pero no, no. No, no, no es García Lorca, es Becker. Bastante jovencito, eso sí, acá Becker, ¿sí? Pero es Baker, ¿ya? No es Lorca, se parecen, ¿no? Ahora que lo dices, sí, sí, creo que sí, se parecen bastante. Ujú. Las cuitas, ¿no? Las cuitas o las desventuras del joven Werther. Ah, perfecto, eso es una gran obra, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, ¿sí? A ver. Bueno, como muy bien están ustedes recordando algunas obras, ¿no? Tenemos acá la historia de Werther, este jovencito que decide morir por amor, ¿no? Pero que está asusado ahí por el demonio también, ¿ah? Luego tenemos en Los Miserables una historia bastante terrible donde Jean Valjean pues necesita comer, ¿no? Es parte del instinto, roba un pedazo de pan y pues va a tener un montón de vicisitudes por esa desventura, ¿no? Sí. Claro, pero Paco Yunque no es una obra romántica, ¿no? Paco Yunque tiene más como características indigenistas en todo caso, ¿no? Sí. Pero sí, es una gran obra, definitivamente, Paco Yunque, Pedrito. Exacto, ¿no? Sí, esta obra es justo lo que está recordando Juan Diego, ¿no? La prohibieron en Alemania porque muchos jovencitos leían la obra, se identificaban mucho con Werther y tomaban pues su misma decisión, ¿no? Empieza a haber una ola de suicidios en Alemania y por eso pues prohíben el libro, ¿no? ¿De acuerdo? No, sí, claro que tenemos obras románticas en Perú, por supuesto, ¿no? Carlos Augusto Salaverry. Lo vamos a ver más adelante, Carmencita. Vamos a hablar de literatura peruana y ahí hablamos de los autores románticos. ¿Ya? ¿Sí? Claro, pues, ¿no? Digamos, morirse, matar o morir por amor, pues es muy instintivo, ¿no? No es nada razonable, es muy instintivo, ¿no? Simplemente dejarse llevar por las emociones, ¿de acuerdo? Rimas y leyendas de Becker es un texto que tiene dos géneros literarios, los poemas, ¿no? Becker es bastante reconocido por sus poemas, pero también tenemos leyendas, ¿no? Las leyendas de terror de España las escribe Becker también. Este libro tiene entonces género narrativo y también tiene género lírico.
Y finalmente, como muy bien estaban recordando varios de ustedes, algunos de los cuentos de narraciones entonces, aquí vamos a encontrar, pues, la caída de la casa Usher, por ejemplo, el gato negro, como muy bien lo estaban recordando también, ¿sí? Entre otros, ¿no? Varios cuentos que son importantísimos, ¿no? El gato negro encontramos pues, a un tipo que está completamente loco y que termina asesinando, primero sacándole un ojito a un gatito negro y luego pues asesinando a su esposa y luego pues empieza obviamente a enloquecer, ¿no? Y finalmente descubren, gracias a un gatito que también había sido pues colocado junto al cadáver de la esposa, encuentran el cadáver y a él terminan llevándolo preso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, vamos rapidito chicos ahora al realismo, que como ya lo dijimos, surge en contraposición del romanticismo, no se origina en Alemania, igual que el romanticismo, ¿ah? El realismo va a tener como base a Francia, ¿de acuerdo? Y acá encontramos un concepto bien interesante. Hace un momento hablábamos un poquito del dinero, ¿cierto? Hablábamos de que pues, el ser humano ha empezado a reducirse al dinero. Y este concepto aparece acá, ¿no? Hay este concepto de la burguesía. Miren, a partir ya de mediados del siglo XIX, la academia empieza a notar que hay un cambio fundamental en el hombre, ¿no? O sea, en el ser humano. Este cambio fundamental está relacionado con la clase burguesa, ¿no? Recordemos que antiguamente, pues, si tú tenías un apellido pomposo, pues tenías mucha ayuda por parte del Estado, los reyes antiguamente, básicamente, ¿no? Pero a partir del siglo XIX, con los grandes cambios de la revolución industrial, los cambios económicos, el capitalismo que luego se va a asentar, empezamos a ver personas que, oye, yo quiero tener dinero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar muchísimo, ¿no? Pero empieza a haber una decadencia moral, una decadencia ética, porque todo empieza a girar en torno al dinero, ¿de acuerdo? Entonces es algo que vemos por ahora, ¿no? O sea, nuestra sociedad. Ahorita, por ejemplo, uno de los flagelos más grandes que estamos sufriendo son las constantes muertes que vemos, ¿sí? Y cuando atrapan a estos seres que asesinan a otras personas, lo hacen por una cantidad ínfima, 300 soles, 500 soles, 5.000 soles. O sea, ¿cómo es posible, verdad? Que tú puedas matar a otra persona por una cantidad así sea 1 millón, ¿te das cuenta? O sea, digamos el concepto o la idea de que la sociedad está comenzando a ser decadente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es precisamente por esta idea, ¿no? Vamos a hablar precisamente, espero, ¿no? Que en el poquito tiempo que nos queda, Pedrito, vamos a hablar de Dostoyevsky, ¿sí? Literatura rusa, ¿ya? A ver si nos alcanza el tiempo, ¿ya? A ver, características entonces del realismo, como ya lo sabemos, se opone al romanticismo, entonces acá ya no hablamos de emociones, sino que hablamos de prevalencia de la razón, ¿sí? Hablamos de un narrador omnisciente. ¿Qué significa un narrador omnisciente? Es aquel que es mucho más eh, es como un Dios, o sea, está presente en todo, ¿de acuerdo? Omnisciente e impersonal. ¿Por qué impersonal? Porque no es un personaje de la obra, sino que es como una suerte de Dios que está ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. También el realista, como es muy crítico, ¿de acuerdo? Como va a ser muy crítico, va a tener descripciones detalladas,
¿sí? Va a haber una descripción detallada y minuciosa. Cuando tú eres crítico de algo, tienes que conocerlo a profundidad. No simplemente puedes criticar y no saber nada. Y es por eso que hay mucha minuciosidad en la literatura realista. ¿Sí? O sea, tú lees la novela y sabes cómo está peinada Madame Bovary, cómo es su vestido. Ahora, no es gratuito esa descripción. Están queriendo decirte, ¿de acuerdo? Que Madame Bovary, por ejemplo, tenía ropas que eran muy caras para la capacidad adquisitiva que ella tenía. Te están queriendo dar una crítica ahí, ¿sí? Y evidentemente, pues el realismo va a tener una temática contemporánea al siglo XIX, ¿de acuerdo? El realismo evidentemente no está situado en el pasado o en el futuro, sino que está situado en su presente contemporáneo, que vendría a ser el siglo XIX. Y acá están precisamente los autores, ¿no? Tenemos a los franceses, Balzac, con su proyecto literario La comedia humana, él quiso representar a toda la sociedad en base a 100 novelas, pero pues no le alcanzó la vida, le faltaron 3, solo llega a escribir 97. A Henry Bailey, que tiene el seudónimo de Stendhal, y esta novela Rojo y Negro, ¿no? Con Julián Sorel, su protagonista, pues que termina siendo asesinado, ¿no? Porque no solamente las mujeres en el siglo XIX tenían una vida difícil, también los hombres. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay cambios económicos, pero todo empieza solamente a guiarse a través del dinero. Madame Bovary, la historia de esta mujer que es infiel a su marido, 2 veces va a tener 2 amantes, ¿no? Rodolfo Boulanger y Léon Dupois. ¿De acuerdo? Crimen y Castigo, precisamente tenemos acá 2 autores rusos fundamentales, ¿no? Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy, ¿no? Tenemos acá precisamente esta obra famosa de Dostoyevsky, ¿no? Donde nos encontramos con Rodion Raskolnikov, un hombre, pues, un jovencito, ¿ah? Más o menos de la edad de ustedes, con una capacidad intelectual impresionante, pero que desafortunadamente está circunscrito en una realidad terrible. Siempre para el realista, para la novela realista, el problema, ¿de acuerdo? Era, ¿sí? Siempre la sociedad de su época, ¿de acuerdo? Siempre, ¿ya? Siempre. Vamos a ver un poquito el resumen de esta novelita. Crimen y Castigo, un libro que te sorprenderá. Publicada en 1866, es una novela escrita por el autor ruso Fyodor Dostoyevsky, quien fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista y uno de los más emblemáticos autores de novela psicológica. En cada una de sus obras explora a fondo los rasgos psicológicos de sus protagonistas, dejando a la luz sus perturbaciones, angustias y deseos. Crimen y Castigo es una novela que encierra un crimen, pero esto no es lo más impactante, sino los razonamientos que el protagonista, Raskolnikov, deja ver respecto del asesinato y cómo este puede ser útil para ciertos hombres. El mundo interno de Raskolnikov ha sido objeto de estudio para millones de lectores y críticos literarios desde que salió publicada Crimen y Castigo. Los monólogos y diálogos que allí se exponen nos permiten adentrarnos en la tenebrosa mente de un psicópata. Acompáñanos a descubrir la trama de esta gran obra maestra de la literatura. Raskolnikov ha abandonado sus estudios y ahora se encuentra en una situación económica lamentable porque tampoco trabaja. Vive en la ciudad de San Petersburgo en una pensión. La habitación se la alquila a una mujer mayor, quien es prestamista y se dedica a cobrar altos intereses a sus clientes. Se podría considerar que es una usurera y que su manera de obtener dinero es ilegal. Además de esto, la vieja ha tratado mal a la hermana menor de Raskolnikov, y esto hace que él la odie aún más. El joven comienza a sentir un desprecio insoportable por su casamentera, pero adicionalmente siente asco constantemente por la vida en general. Aunque su existencia transcurre en la miseria, situación que le impide hacer todo lo que quiere, Raskolnikov siente que está destinado a vivir cosas importantes.
Entonces surge en él una reflexión moral acerca de que podría estar justificado cualquier acto considerado ilegal o criminal si éste le ayuda a desarrollar su máximo potencial. Sería el dilema universal que muchos ya se han planteado. El fin justifica los medios. Él se considera a sí mismo como un ser humano superior, con un propósito elevado, de manera que matar a esta anciana le permitiría alcanzar sus objetivos, pues ella es en parte la causante de algunas de sus miserias y un parásito social que no merece vivir. ¿Qué opinas de los pensamientos de Raskolnikov? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa no te pierdas el contenido interesante. Veamos qué sigue en esta escalofriante historia. El asesinato se lleva a cabo de una manera espantosa y sangrienta, en el que no solo muere la anciana, sino también su hermana, quien aparece en escena inmediatamente después de que ocurriera el crimen. Luego de este acto terrible, Raskolnikov cae en un estado delirante y febril. Comienza a caminar sin rumbo por la ciudad, con pensamientos alucinatorios por unos momentos y por otros extrañamente claros y brillantes. El joven no parece tampoco arrepentido de lo que hizo, sino más bien obsesionado con su crimen. En sus largas caminatas por San Petersburgo, Raskolnikov conoce a Marmeladov, un funcionario del gobierno, borracho y quien prostituye a su hija para obtener un sostén económico. Con él tiene extensos diálogos existencialistas en los que expresan sus ideas acerca de distintos temas. Marmeladov termina muerto a causa de una borrachera, luego de la cual es atropellado por un caballo. Raskolnikov se hace cargo de su familia e intenta sostenerla económicamente con una pequeña herencia que le dejó su madre. Sonia, la hija mayor de Marmeladov, se gana la confianza del joven y es la única persona a la que le confiesa su crimen. Pero los remordimientos y el desequilibrio mental de Raskolnikov comienzan a jugar en su contra, por lo que termina admitiendo que él no es un ser superior como creía, sino que al contrario era esa raza inferior de hombres que tanto rechaza, a los que solo les queda cumplir la ley y obedecer. Esto lo lleva a entregarse a las autoridades, ya que además en su lugar se había inculpado a un hombre inocente. Luego del juicio, Raskolnikov es condenado y trasladado a Siberia para cumplir su castigo. Sonia lo acompaña y una vez encarcelado, durante sus visitas, Raskolnikov se da cuenta que se ha enamorado de ella. Ambos planean vivir una relación cuando él salga de la prisión algún día. Y así termina una de las... Muy bien, sí, este es entonces un súper resumen de esta famosa obra. ¿De acuerdo, chicos? Y ya para culminar nuestra sesión, como siempre nos ha faltado bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, ya para ir culminando, ¿sí? Vamos a recordar estos datos que son fundamentales, ¿sí? Les había comentado, 30 segunditos y acabamos, ¿ya? Les había comentado que Balzac escribe una novela, un proyecto literario llamado La Comedia Humana, ¿sí? Donde él quería representar a toda la sociedad. Y por eso es que Balzac va a ser considerado el representante de la novela sociológica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ese proyecto literario, La Comedia Humana. Flaubert va a ser considerado el precursor de la novela moderna, ¿de acuerdo? Porque él se va a anticipar a ciertas características de la literatura del siglo XX, ¿sí? Entonces, por eso se le llama precursor. Recuerden, ustedes más que nadie saben, chicos, que significa antes de. Entonces, él se anticipa a ciertas técnicas narrativas del siglo XX y por eso es considerado, digamos, el precursor de la novela moderna. Y finalmente, como lo hemos escuchado en el video, ¿no? Dostoyevsky se caracteriza por caracterizar a sus personajes conflictuados psicológicamente, ¿no? Hay una característica psicológica muy fuerte en sus personajes y por eso va a ser considerado el padre de la novela psicológica. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar acá. Sí, nos ha faltado, ¿quién tenía una? Flaubert. Flaubert va a ser considerado uno de los mejores autores, chicos, por esa, como les decía hace un momento, por esa anticipación de técnicas, por la construcción que tiene también de sus novelas.
y por la construcción sintáctica y léxica de su obra. ¿Sí? Por eso se dice que Flaubert probablemente sea considerado uno de los mejores escritores de todo su tiempo. ¿Sí, Gabrielito? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar acá en las preguntas que vamos a revisar la siguiente semana. Ahí, digamos, vamos a recordar un poquito de, el resumen de Madame Bovary, que es lo que nos ha faltado ahora. Pero lo vamos a ver en las preguntas en la siguiente semana, ¿sí? Nos quedamos acá, voy a detener la grabación.